Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes. Hoy yo traigo una enseñanza muy especial y muy importante para las mujeres. Yo sé que puede servir para cualquier persona, pero está dedicada de verdad en este momento a cada mujer. Eh, yo sé que todos lo sabemos, pero Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios y Él tiene un plan perfecto, un plan con cada una de nosotras. Desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá, ya Él había determinado, Él conoce nuestro presente, nuestro futuro. Y en cada una de nuestras vidas, Él se está llevando a cabo un plan. Eh, Hay una reparación que Dios está ejecutando para que de verdad el diseño que Él planeó desde el principio en nuestra vida se llegue a realizar en toda su totalidad. Por eso la vida consiste en procesos y yo pensaba cuando uno agarra una semilla y la semilla obviamente ojalá de frijol porque es la que más conocemos digamos aquí en Costa Rica y la semilla se prepara un terreno donde se siembra esa semilla y obviamente así que está preparado el terreno, se sembró la semilla, esta semilla tiene que ser cuidada y va a ser cuidada a través del agua, va a ser cuidada a través del sol, va a ser cuidada a través de los nutrientes y obviamente lleva un proceso hasta que esa semilla empieza a dar señales de una nueva planta que empieza a brotar y antes de que salga esa plantita pequeña, obviamente también después de ese cuidado de todos los días, esta semilla va a ser por lo general invadida por insectos y por plagas y es otra cosa que tenemos que tener cuidado hasta que ya de por sí ya la planta empieza a brotar y da un fruto y una vez que da el fruto hay que recoger ese fruto que dio para, ¿cómo se dice? Ya decimos, nació la planta y esto es lo que nosotros llamamos un proceso. Todos nosotros estamos diciendo desde el principio que estamos en un taller de reparación, estamos en un proceso por diferentes circunstancias de la vida, por quebrantos de salud, porque tal vez se rompió una relación entre amigas, porque tal vez un cónyuge de ustedes las dejó, porque perdimos seres queridos y en realidad nuestra vida toda está en un proceso y hasta que de verdad el Señor no venga por nosotros, pues seguimos en ese proceso todos los días. En la mayoría de las veces hay muchas personas, hombres de Dios y mujeres de Dios en la Biblia, que pasaron también por procesos como los que usted y yo pasamos y por lo general decimos, qué dichosos, qué felices que son estas personas, pero no fue fácil llegar a el plan perfecto que Dios tenía para cada uno de ellos. Por eso fueron procesadas y en este día yo te quiero hablar en específico de una persona, pero voy a mencionarte algunos ejemplos de esas mujeres que nos pueden enseñar algunas cosas en este momento. Hace algún tiempo, antes de mencionarlas, yo tengo uno de mis hermanos, se llama Danilo, y él me regaló no, en realidad no me regaló, me dio un objeto muy valioso que él le había comprado a mi mamá y él se tenía que ir a Estados Unidos y entonces yo lo tenía en mi cuarto en una mesita de 3 patas y obviamente en una de las madrugadas en que uno escucha un sonido muy fuerte, nos levantamos y cuando nos damos cuenta era la lámpara que Danilo me había dado a cuidar de mi mamá que era de cerámica y obviamente esa lámpara se hizo pedazos, o sea, tuve que agarrar cada pedacito y echarlo a la basura porque en realidad no había reparación. Y esto se los cuento porque la vida de cada una de nosotros en algún momento es como esa lámpara, está hecha a pedazos, pedazos sin esperanza alguna, pensando en que no vamos a salir de esto, pensando en que nuestra vida se va a quedar así de por sí, pensando en que no hay remedio. Pero yo quiero decirte en este momento que así como yo te dije que tenemos un Creador, que fuimos hechas a imagen y semejanza de Dios, el alfarero es esa persona que agarra
eso que está en pedazos, que es tu vida y que es la mía, y Él empieza a repararla, Él empieza a darle forma, Él empieza a darle brillo, Él empieza, ¿cómo se dice?, a reparar esa vasija. Él no pone cura, sino que Él hace una vasija nueva. Y esto es lo maravilloso del amor de Dios, porque Él empieza a afinar y a pulir esa vasija con amor, con paciencia, con sus manos delicadas, hasta que termine la obra maestra que tú y yo vamos a hacer en sus manos. A pesar de las equivocaciones, ¿cómo se dice? A pesar de los errores, a pesar de muchas dificultades, a pesar de muchas circunstancias difíciles, Él va a terminar lo que empieza. Y yo quería decirte que Filipenses 1:6 dice, estando persuadido, de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el fin. Y también dice el Salmo 138:8 que Jehová cumplirá su propósito en mí, en ti, mujer. Su misericordia es para siempre y no desampara la obra de sus manos. Así que estamos en buenas manos. Lo que Dios inicia lo va a terminar, porque no depende de nosotros, depende de su plan. Y dice la palabra de Dios también en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En fin, todo lo que nos sucede en esta vida es para enseñarnos, es para hacernos crecer como mujeres de fe, para, ¿cómo se dice?, ser valientes, para ser guerreras, que, ¿cómo se dice?, que se caen, nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Y Dios, en medio de todo eso, va a hacer de usted y de mí un plan perfecto para que podamos cumplir el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Algunos ejemplos de estas mujeres que me encantan. Débora era una jueza, era una profetisa. Una profetisa es una persona que habla de parte de Dios. Y ella, ¿cómo se dice?, era una jueza que lideraba en Israel, a tal punto que cuando no había rey, ella empezó a liderar y convocó al ejército para animarlos a que fueran contra los opresores. Bajo ese liderazgo, Débora, ¿cómo se dice?, Israel tuvo 40 años paz mientras ella lo logró. Dice la palabra de Dios en Jueces 5:7, los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre de Israel. ¿Qué nos está diciendo, mujer? Que tú y yo nos podemos levantar, que tú y yo podemos defender nuestra familia, que este es el tiempo, que tal vez no vamos a ir a un ejército, en una guerra, con ejército, pero sí estamos en una guerra en nuestra casa, sí estamos en una guerra en nuestras naciones, sí podemos pelear y defender nuestra prioridad, que es nuestra familia, y levantarnos en el nombre del Señor. Otra mujer es Miriam. Miriam era la hermana mayor de Moisés. Y ella era una líder de alabanza y también era una mujer muy inteligente. Y dice que ella cuidó de Moisés cuando era un bebé. Y lo que menos pensaba es que Dios había escogido a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud. En ese mismo momento en que José empieza a liderar, ella era una esclava, fue esclava en Egipto, pero dice aquí la palabra de Dios en Éxodo 15:2, dice, además de ser líder de alabanza, ella cantaba. Y ella dijo, canten al Señor, porque Él se ha coronado de triunfo, echando al mar a los caballos y a los jinetes. Y yo te digo que hoy nosotros también podemos, así como Dios abrió ese mar para Miriam, el Señor lo va a hacer con nosotros también. Y hoy podemos declarar que todo jinete, que todo caballo se lo traga el mar cuando nosotros oramos y nos levantamos en fe, mujer. Todo es posible y el Señor va a ser coronado de triunfo. Él nos va a dar la victoria también. Otra mujer es Sara.
una de las mujeres más, ¿cómo se dice? Buscadas, muy apreciadas en la Biblia. Era una mujer llena de fe, era una mujer muy bonita, era una mujer protectora, madre de multitudes. Sara estuvo, como se dice, mucho tiempo esperando, era feliz con su esposo, pero ella esperaba algo que no había podido tener y era hijos. Y entonces Dios le da una promesa y ella tuvo que esperar años. Se dedicó a vivir en tienda de campañas, imagínate, al lado de su amado esposo Abraham, y a los 90 años Dios cumple la promesa y ella da a luz a su hijo Isaac. Y dice Génesis 21:6, Sara dijo entonces, Dios me hará reír y todos los que se enteren que he tenido un hijo se reirán conmigo. Yo te digo, no sé qué estás pasando, pero cuando Dios cumple una promesa, lo primero que vamos a hacer es reírnos y muchos se van a reír con nosotros. Cuando una persona, una mujer no ha tenido hijos, no ha podido, y vemos ese vientre que empieza a crecer y vemos a ese fruto, a ese bebé salir de esa pancita, ¿qué hacemos en un baby shower? Nos gozamos, nos alegramos, porque eso es lo que Dios hace cuando hay un cumplimiento de una promesa. Y yo sé que tú vas a empezar a reírte cuando veas a Dios cumplir las promesas que te ha hecho. Ruth, una mujer leal, dedicada, trabajadora, fiel a Dios. Ruth no era israelita, sin embargo, ella se ganó la aceptación de todo el pueblo de Israel. Y ella lo ganó porque ella se dedicó y cuidó de su suegra Noemí. A ella tuvo que abandonar, como se dice, su tierra donde ella vivía para acompañar a Noemí, y obviamente por su trabajo y su dedicación, porque era muy trabajadora, se ganó y conquistó el corazón de Booz. Pero Noemí, dice la palabra de Dios en 1:16, respondió, no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque a donde tú vayas y vivas, yo también iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Muchas veces vamos a tener que dejar cosas, vamos a tener que dejar lugares, vamos a tener que dejar las comodidades para hacer la voluntad de Dios. Pero así como Ruth lo logró hacer y Dios la bendijo, yo creo que Dios también te va a bendecir. Hay muchas mujeres de las que puedo seguir hablando, pero hay una mujer en realidad que a mí me apasiona y que me enseñó. Y de esta mujer se habla mucho en la Biblia y se conoce como una ramera. Sin embargo, fue también una mujer que conocida porque su vida dio un giro de 100 grados, diría yo. Y fue una vida muy procesada que, ¿cómo se dice? Que la Biblia la llama Rahat. Ella, después de conocer todos los acontecimientos que iban a pasar en la ciudad donde ella vivía, ella se apropió. Ella dijo, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad, así que este es el momento. Y ¿cómo se dice? Y ella dijo, es el momento en que yo no voy a desistir. Y se apropió. Y cada uno de nosotros por lo general tenemos un momento, una oportunidad que Dios nos da y tenemos que tomarla. Entonces así Rahab se menciona en Josué capítulo 2 y dice así el versículo 1. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey se enteró que sus espías, esos 2 espías israelitas, habían entrado en la noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a esos hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. En otras palabras, Josué envía a estos 2 espías para que de verdad averigüen qué está pasando en la ciudad de Jericó, porque el Señor le había dado una promesa a Josué de que Dios le iba a entregar en sus manos a Jericó. Imagínense la escena, pero ellos, en lugar de buscar en otro lugar, buscan alojamiento específicamente en un
prostíbulo. Era la casa donde vivía Rahab. Su casa era un prostíbulo, una casa de ¿cómo se dice?, de mal prestigio, una casa porque ella era una mujer despreciada, rechazada por la sociedad, y obviamente por su profesión ella ganaba, y ellos no se iban a alojar en ese lugar pues para lo que ella servía. No, ellos estaban buscando sencillamente alojamiento en ese momento. Pero de hecho el rey lo manda a darle un mensaje a Rahab, porque en realidad los está buscando no para ayudarlos, él los está buscando para matarlos. Pero ahí es donde Rahab tenía varias cosas que podía hacer, pero ella dejó su profesión, dejó su oficio, por decirlo de alguna forma, y hizo un giro, y ella dijo: ya no quiero vivir de esta forma, necesito volver la mirada a Dios. Y es donde ella dijo: yo he escuchado muchas veces hablar de Dios, pero en ese momento ella decide, hizo varias cosas, decide y tomó la decisión que tenía en sus manos de entregarlos, porque podía entregarlos, o de, ¿cómo se dice?, esconderlos, pero ella los esconde porque ella prefirió estar del lado no de los filisteos, de los filisteos, de los enemigos, sino del lado del pueblo de Dios, porque ellos pertenecían al pueblo de Dios. Ella también pudo haberse quedado callada y no hacer nada, o sencillamente cobrar, porque yo estudié que según la costumbre de estas civilizaciones tenían que pagar por la cama, por la comida caliente, por el heno de la paja para que les daban a las mulas, también por la moza, y todo eso costaba 8 centenarios, o dice por ahí yo lo voy a encontrar. Y ellos, ¿cómo se dice? Y ellos no iban a prestar o a tener servicio de Rahab como prostituta, sencillamente para despistar. Ellos llegaban ahí, pero sin embargo Dios tenía un plan, porque Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y ya Dios sabía que este era el momento para que Rahab volviera su mirada a Dios. Y entonces ellos muchas veces, ¿cómo se dice?, nosotros confiamos en nuestras habilidades, en nuestros negocios, en nuestras profesiones, pero Rahab dijo: ya no puedo seguir confiando en lo que yo aparentemente soy. Hoy necesito confiar en ese Dios del cual yo he escuchado. Y por primera vez en su vida ella puso su confianza no en ella, en su profesión, sino en ese Dios del cual ellos estaban hablando. Y a ciegas ella decidió creer en ese Dios, en ese pueblo israelita, en ese Dios que ellos de verdad, ellos habían hablado, para salvarse ella, y no solamente ella, sino también para salvarse de esa situación, porque toda la ciudad donde ella vivía iba a ser destruida por los pecados. Cuando los hombres llegaron, dice que ella sube al tejado. En el versículo 6, en realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y había escondido entre los manojos de seda que ahí ella secaba. Y dice que entonces los hombres que el rey había mandado tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán, y en cuanto salieron esos hombres, las puertas de Jericó se cerraron. Y entonces, antes de que se acostaran los espías, ella decide subir y dijo: yo tengo que hablar con ellos. Y ella empieza a decirles algo asombroso: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Por eso estamos horrorizados. Todos los habitantes de este país tienen miedo por ustedes. Tenemos noticias, y yo le puse a este subtítulo de esta parte de esta enseñanza: buenas noticias. Y yo te digo en esta noche que hay buenas noticias para ti también. Y ella dice: escuché buenas noticias cuando el Señor, el Dios de ustedes, hizo que a través del suelo seco
se abrieran las aguas y el pueblo de Israel pasara cuando iban saliendo de Egipto. Y dice, no solo eso, yo sé que el Señor y el Dios es el Dios de todos los dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, les pido ahora que ustedes juren en el nombre del Señor que ustedes van a ser bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Y hay buenas noticias, así como Dios libró al pueblo de Israel y abrió ese mar. Yo te digo, mujer, que no importa la circunstancia que estés pasando, Dios abrirá de nuevo ese mar. Dios abrirá un mar de oportunidades. Dios abrirá un mar en medio de la sequía. Dios es el que calma la tempestad. Dios es el que sana, Dios es el que liberta, Dios es el que restaura tu corazón, Dios es el que dice borrón y cuenta nueva, Dios es el que pasa ese, ¿cómo se dice? Cepillo, ese hisopo sobre tu corazón y te hace nueva mujer. Dios es el que cambia y te da una nueva oportunidad como lo hizo con Rahab. En otras palabras, Rahab estaba diciendo, mi fe ahora está puesta no en un hombre, sino en ese Dios que yo escuché muchas veces. ¿Y qué te quiero decir eso? Que dice Romanos 10:13, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante, mujer, que dejes de escuchar malas conversaciones, malas noticias o noticias en general que no te edifican, que más bien te atemorizan, te llenan de temor, de incredulidad, de confusión, de miedo, y empieces a declarar la palabra. Escucha la palabra, porque la palabra de Dios va a producir fe, como lo hizo en Rahab. Al escuchar, empezó a ser levantada la fe de Rahab. Por tanto, dice ella dijo, así, en otras palabras, así como yo he tenido misericordia de ustedes, ustedes van a tener misericordia de mí y de mis parientes. Hoy el Señor nos da esa oportunidad porque Él es el único y suficiente Salvador. No hay otro Salvador en el que podamos ser salvos los hombres. Solo Jesucristo. Jesucristo pagó un precio. Jesucristo tomó el lugar tuyo y el mío. Y no podemos merecer esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, pero Él nos amó primero y Él pagó ese precio por usted y por mí. Así que el único libertador de los cautivos se llama Jesucristo. El único que puede transformar se llama Jesús. Y así como estaba transformando el corazón de Rahab, lo va a hacer contigo también. No importa de dónde estás o qué has vivido o cuál es tu pecado o cuál es tu actitud en este momento hacia Dios o cuál es tu estado en este momento. Dios te va a sacar. Y dice aquí que también uno de los subtítulos, ella le pidió una garantía a una señal. Y dice en el versículo 12 y 13, quiero que me den una garantía, una señal de que ustedes perdonarán la vida de mis padres y de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Qué maravilloso. Cuando usted compra un objeto, cuando usted compra un electrodoméstico, por lo general, siempre nos van a dar una joya preciosa, siempre nos van a dar una garantía. Y esta es la garantía que Rahab estaba pidiendo a estos espías, que no estaba pensando solo en ella, sino que ella estaba pensando en salvarse, tanto ella como sus seres queridos. Y ella pidió esa garantía. Y yo te digo que la palabra de Dios también nos ofrece una garantía. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Puedes estar pecando, pero cuando vuelves tu mirada al Señor y le permites entrar en tu corazón, tendrás la garantía de que tienes dádiva, y esa dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios no hace las cosas a medias, Dios las hace totalmente nuevas. Por gracia somos salvos por medio de Él. Y esto no de vosotros para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Usted y yo no podemos hacer nada para merecer, pero Dios quiso amarnos y Dios quiso salvarnos por su gracia.
Efesios 2, el 8 y el 9. Dice ahí también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra boca y decirle: sí, Jesús, confieso que he pecado contra ti, solo contra ti he pecado, y te invito a entrar a mi corazón. Y dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el permiso, el derecho de ser hijos de Dios. Esa es la garantía más impresionante que usted y yo podemos tener como mujeres, como mamás, como empresarias, como hijas. Tener a Jesucristo en el corazón y saber que ese es un regalo, un derecho, un permiso que tenemos de parte de Dios. Ahora bien, dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Qué garantía más especial podemos tener y que tenía Rahab? Porque Rahab era una mujer desprestigiada, abandonada, rechazada, pero era una mujer de fe. Y ella tuvo esa garantía de saber que Dios iba a responder a su petición. Rahab no solamente también dice que confió en Dios, y entonces dice en el versículo 15 que cuando estos hombres tenían que salir de su casa, entonces ella los bajó por una ventana y con una soga, y pues ellos tenían que huir, y ella les dijo hasta dónde tenían que ir y que se escondieran 3 días. Y entonces cuando los hombres se fueron, le dijeron a Rahab: quedamos libres de este juramento cuando conquistemos esta tierra. Pero si no vemos un cordón rojo atado en la ventana por la cual tú nos has bajado, entonces además de ti, de tus padres y de tus hermanos y del resto de tu familia que deben estar aquí reunidos en esta casa, porque si no lo vemos, no podemos cumplir el juramento que te hemos hecho. Y entonces dice que el versículo 21, que obviamente Rahab los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. ¿Qué significa este cordón? Ese cordón significa la sangre del Hijo de Dios. Ese cordón significa el perdón de todos nuestros pecados. Ese cordón significa la gracia que obtenemos a través de Jesús. Así como el pueblo de Israel dice que pasó y dieron una orden, Faraón dio una orden que todos los, ¿cómo se dice?, los primogénitos iban a morir, y entonces Dios le habla a Moisés y le dice que le diga a todos los israelitas que tomen un cordero de un animal y que unten la sangre de ese cordero sobre los dinteles, sobre los postes de cada puerta. Y cuando la muerte, dice, vino y pasó, al ver la sangre de ese cordero, no pudo penetrar, salió, pasó de lejos, pasó de largo. Así dice la palabra de Dios. Y así te digo que cuando tú de verdad tienes fe en ese sacrificio, en esa sangre rociada del Hijo de Dios, de un cordero sin mancha y sin defecto, dice la Biblia, y tú la proclamas y tú lo declaras, yo te aseguro que ningún mal, ninguna plaga, ninguna enfermedad puede penetrar en la puerta de tu casa. Nada te va a pasar, mujer. Es una acción de fe. Hoy creemos que esa sangre es puesta sobre los dinteles de cada casa en donde tú estás, y es una seguridad, porque no solamente la sangre limpia y nos perdona, esa sangre también es una protección, y la ponemos como una evidencia, como una señal de garantía de que aunque el enemigo quiera venir a tumbar tu casa, que aunque el enemigo quiera venir a traer muerte, nosotros estamos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Y así, cuando Dios libró a todas las casas de los israelitas donde estaba untada la sangre, yo te aseguro que estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos de muchas cosas, y muchas cosas que aún imaginamos que puedan pasar, pero te puedo asegurar que donde está esa sangre, donde hay una proclamación y una declaración, vamos a ser guardados.
Y así entonces Rahab puso y tenía sus manitas sobre ese cordón de grana, sobre ese cordón rojo que significa la sangre. Los hombres se fueron y dijeron a Josué todo lo que les había sucedido y que el Señor había entregado todo el país en las manos de ellos. Y entonces viene un subtítulo que yo le pongo: la poderosa ciudad se desploma. Ya todo estaba listo. Había una orden que había dado Josué para que todos caminaran y en silencio, y que al dar ciertas vueltas, a la séptima vuelta, la ciudad, esos muros iban a caer. Y entonces ellos empezaron a escuchar, y cuando Rahab empieza a escuchar, imagínense que ella ve desde el lugar donde ella vivía, que era un alto en una muralla, y ella ve a los soldados, ella ve a los sacerdotes donde empiezan a dar esa última vuelta. Imagínense cómo su corazón temblaba. Ella había puesto su confianza en un juramento de un hombre, de esos dos espías, en el nombre del Señor, obviamente, pero ella había puesto, y ella sabía que la salvación de ella y de su familia dependía del cumplimiento de esa promesa. Y entonces ella se acuerda que toda su familia tiene que estar con ella, porque si no, no pueden cumplir la promesa que le hicieron, y sale corriendo, y ella va y toca a la puerta de donde vive su papá. Y cuando su papá se percata y abre esa puerta y dice: ¿qué estás haciendo aquí? Me traes vergüenza, porque él sabía la profesión de su hija. Y tal vez usted también dice: a mí me ha pasado, Giselle, yo me siento sucia, me siento desvergonzada, me siento con vergüenza por mis prácticas, he decepcionado a muchas personas, he practicado, he hecho cosas que nadie se imagina, y me he sentido así. Pero a Rahab no le importó, porque ella ya sabía en quién había confiado. Su salvación venía de Dios. Y entonces dice que el papá le dice: ¿cómo se te ocurre venir? Pero ella le dijo: ¿sabes qué? La única casa que va a ser que no va a ser tocada, que va a ser cubierta, que va a ser resguardada, es mi casa, papá. Así que yo te invito, que tienes que acompañarme. ¿No estás escuchando el sonido de las trompetas, papá? Ya la ciudad va a ser consumida, va a ser totalmente destruida. Y tal vez usted dice: ¿cómo puede ser posible que la salvación llegue a un prestíbulo, a una ramera? Pero sí, cuando nuestro corazón se vuelve a Dios y reconocemos que solo Él es nuestro Salvador, Dios va a hacer de ese prostíbulo, de esa casa de servidumbre, de esa casa de esclavitud, de esa casa de pecado, una casa de salvación, una casa de gracia. Eso es lo que Dios está buscando, que tu casa se convierta no en un desierto, sino en una casa de salvación, donde muchos van a buscar, donde muchos te van a seguir, porque van a decir: algo pasó con esa mujer, algo pasó con ese hogar, algo pasó en ese lugar que yo necesito. Y tu casa, que era una desgracia, perdonen esta palabra, que era un desastre, que era un basurero, hoy se va a convertir en una casa de salvación, como se convirtió la casa de Rahab en un lugar de abundancia, en un lugar de santidad, porque ahora Dios reinaba en el corazón de Rahab. Y así como Dios lo hizo, Dios perdonó a Rahab, y por su fe el Señor la protegió a través de ese cordón rojo, de esa protección que trae la sangre del cordero. Y entonces empieza, ya vamos a terminar, la conquista. La conquista de Jericó. Se hacen las vueltas, y entonces Josué dice en el versículo 6-17: a la séptima vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué ordenó al ejército: empiecen a gritar. Y ellos gritaban a toda pulmón: el Señor ha entregado la ciudad en nuestras manos. La ciudad será destruida.
Y entonces dice Josué, solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a los mensajeros. Y en el versículo 22 dice, Josué les había dicho a los exploradores, vayan a buscar a la prostituta y tráiganla con todos los parientes, porque así lo hemos jurado. Y en Josué 6:25, lo más impresionante que me llega a mí mucho es que no solamente dice que Josué salvó a la prostituta Rahab con toda su familia, sino también sus posesiones, porque había escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y yo te digo que Dios te va a sorprender en este tiempo. En la casa de los justos habrá provisión, en la casa de los justos habrá salvación. No solamente Él va a cuidar de ti, sino también de toda tu familia, de tus parientes. La casa tuya se convertirá en un refugio. La casa tuya se convertirá en una casa de provisión. La casa tuya se convertirá en una casa donde hay pan fresco, donde el Señor está guardando, donde hay un campamento de ángeles, una casa donde cualquiera puede venir y recibir un consejo, recibir la palabra de verdad, recibir buenas noticias. Y Rahab, entonces, que estaba observando, ve que increíblemente no solamente Dios la protegió y la resguardó, sino que la casa de ella quedó intacta antes de dar esa última vuelta, y ella es llevada a un lugar donde Josué manda que la pongan en el campamento israelita para protegerla. ¿Qué nos enseña Rahab? 7 cosas muy importantes, las digo muy rápido. Era una mujer que cometió muchos pecados y su oficio la hizo tomar malas decisiones, pero cuando ella volteó y entregó su vida al corazón de Dios, su vida fue salva. 2, ella hospedó a mensajeros de Dios. ¿Qué te quiero decir? Que muchos van a tocar a tu puerta en estos días porque van a traer una palabra de Dios para ti o para tus familias, y que tienes que recibirlo. El que hospeda a un profeta va a recibir la bendición que ese profeta va a recibir también de parte de Dios. El que recibe a un niño, dice, y le da un vaso de agua, también a mí me recibe. No puedo dar las citas, pero el Señor es y muy importante cuando no cierres la puerta a un mensajero que viene de parte de Dios, porque el Señor así lo quiere. También dice que de la misma forma en que Rahab fue declarada una mujer de fe, dice, justa por las obras, aunque la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y los ayudó a huir a otro camino, dice Santiago, fue reconocida como una y declarada como una mujer justa por sus obras, porque obedeció y recibió a los mensajeros de Dios. 3, reconoció el peligro, sabía que no había otra forma de salvarse y que había un juicio que venía sobre toda la ciudad. Y en este tiempo tal vez has escuchado esa palabra y va a venir un juicio sobre los malos, sobre los perversos, sobre todas las cosas y hombres que han diseñado y planean el mal. Pero si tú estás con Cristo en tu corazón, yo te prometo que la palabra de Dios se cumple y te va a proteger de todas las cosas. Pase lo que pase, el Señor estará con nosotros hasta el fin. Pidió una señal de garantía y dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que ella pidió esa garantía y fue salva. 3, creyó a la promesa de Dios, y esa es una parte muy importante. Al que cree, todo es posible. Tal vez has dejado de creer, pero ya no es más tiempo para ser incrédulos. Tienes que creer que las promesas de Dios se cumplen, son el sí y el amén. Y recibió también protección, claro que la recibió porque puso esa sangre sobre su casa, y yo te aseguro que vas a ser protegida también. Y como último, alcanzó una gran posesión. Dice, más tarde pasó a figurar del linaje real del Salvador. Mateo 1:5. Dice, Salmón, padre de Booz,
cuya madre era Rahab, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. Así que hoy yo te invito y yo oro, Señor, yo te pido, Padre, que cada mujer, Señor, que haya escuchado esta palabra, Señor, no se perturbe, no tenga miedo, Señor, sino tenga la libertad de entregar los pecados y que esa preciosa y poderosa sangre de Cristo la libere. Que Jesús, que tú me dices que hay muchas mujeres que están con su vida hecha pedazos, pero que hoy confiemos en que estamos en las mejores manos, en las manos del alfarero, de ese Salvador que sabe reparar, que puede sacarnos de los escombros y levantarnos, que puede hacer de nosotros mujeres de éxito, mujeres de fe, mujeres de propósito, y que se va a cumplir el plan perfecto que Dios tiene para cada una de ustedes. En el nombre de Jesús.